¿Sabe qué, pastor? ¿Educa a su iglesia o se le va a educar TikTok? Eso yo digo, yo estoy a favor de preparar, de estudiar, de estar profundizando más en las escrituras. Hay que educarla conforme a las escrituras, porque a nosotros como pastores nos van a pedir cuentas por las almas que el Señor nos está dando. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a su programa No todo lo que brilla es Biblia, porque la verdad no necesita reflectores, sino contexto. Pastor Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pastor Luis. Pues aquí privilegiado de estar sentado contigo para pues platicar algunas cuestiones, algunas cosas que de repente se han escuchado entre hermanos, entre iglesia, y que pues quisiéramos profundizar un poco más en la palabra, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se siente? Pues bendecido, prosperado en victoria, como Amén. decimos ahí en el templo en donde estamos, hermano. ¿Y usted cómo se siente? Bendecido, prosperado y en victoria. Sí, señor, nada más lo que es, ¿verdad? Y bien cenado. Y bien cenado. se ve. No, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder platicar y poder ver algunas cosas a la luz de la palabra, ¿verdad? Sobre todo cosas que se habla, que se dice en las iglesias. Como por ejemplo, yo quería de hace tiempo ya preguntarle a usted qué piensa acerca de los hermanos que de repente somos muy quejumbrosos, que nos llegamos a quejar por todo, que nos llegamos a poner en ese punto de estar de queja en queja en vez de victoria en victoria. A veces me han dicho a mí que eso no es bueno, que yo no me debo de quejar, que yo debo de ser como Job, que Job no se quejó. Yo quisiera profundizar un poquito en ese tema. ¿Qué piensa usted? El hermano Jeremías, el que llora y llora por todo, que se queja de todo. Sí, pues precisamente, pastor, el propósito de tener estas series es, como dice el nombre, descubrir que no todo lo que parece ser bíblico lo es. Y hoy el episodio de hoy que queremos ver es cosas que la Biblia nunca dijo, ¿no? Cosas que la Biblia nunca dijo. Ahorita platicábamos que es muy difícil para la gente que tiene un conocimiento de ciertos años darse cuenta de que probablemente ese conocimiento esté equivocado, ¿verdad? Porque puede ser conocimiento adquirido de boca en boca, tradición oral, dirían los judíos, o la Mishnah, pero si vamos a buscar algún sustento primario o bases primarias, no existen. Y las tradiciones se van formando, como usted bien dice, como tú bien dices, en base a la idiosincrasia de la cultura. Nosotros se nos ha enseñado, a mí me han dicho muchas veces, que Job nunca se quejó, imagínate. Perdió los hijos, la casa, el caballo, y no se podía quejar el muchacho. Cosas muy duras, pues. Cosas muy duras, ¿cómo es? No, pues yo digo que definitivamente él tuvo que presentar alguna queja ante lo que estaba pasando en su vida. Sí, fíjate que yo soy enemigo, lo digo abiertamente, y voy a buscar la palabra correcta. Yo soy enemigo de los hermanos que usan puros versículos. Yo soy una persona de contexto, del pasaje. Y creo que parte del por qué hoy tenemos no un conocimiento profundo de la Escritura es porque nos memorizamos versículos. Versículos. Y no entendemos por qué. Entonces, en el caso de Job se dice mucho que cuando perdió todo, se tiró al suelo y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y sí lo hizo. Pero el proceso del duelo no nada más son 5 minutos, no es un capítulo de caricatura, ¿verdad? Así es. Él fue sufriendo, fue viviendo su duelo, tuvo altas y bajas, tuvo momentos en el que su fe se levantaba y luego pensaba que Dios no estaba con él, se quejaba, prácticamente le dijo que no le gustaba cómo gobernaba Dios. Y lo curioso es que a veces se nos ha enseñado que, no sé si tú lo has escuchado, que Job pasó todo eso porque él tenía temor. ¿Has escuchado esa? Sí, cómo no, lo hemos escuchado. Tratando de buscarle el hilo, ¿no? Ajá. Y eso es justamente lo que hicieron los amigos. Estaban tratando de encontrarle el por qué. Porque Job decía, yo no hice nada. No, algo tuviste que haber hecho. No, yo no hice nada, escúlquenme. Y él dijo, yo no hice nada. Y los amigos, es que algo hiciste, ¿cómo te crees más justo que Dios? Y lo curioso, hermano, fíjate que a mí me llama mucho la atención. Y creo que es una enseñanza. Quererle buscar la pecadología.
quererle buscar el pecado a la gente. Y lo curioso es que los amigos que estaban defendiendo a Dios, porque según ellos estaban defendiendo a Dios, juzgando a Job y diciéndole, algo tuviste que haber hecho mal, ¿quién te crees para quererte tan justo? Al último Dios dijo, yo no me agrado de ustedes. Así es. Qué cosas, ¿no? Tremendo, tremendo, porque sí podemos ver ahí en la escritura que el Señor le pidió a Job que orara por ellos. Y a través de la oración de Job es como él pudo tener la misericordia con sus amigos, porque los amigos ciertamente, como tú lo comentas, estaban tratando de decirle a Job que todo lo que había venido era consecuencia de sus actos, ¿verdad? Cuando la verdad pues no es así. Y qué bien que lo comentas, porque el aprenderte un texto no es malo, al contrario, es bueno, como lo dices tú, pero tienes que ir al contexto. No te puedes quedar solamente con eso, porque como decía un pastor al cual respetamos y queremos mucho, el pastor Jeremy, un texto fuera de contexto es un pretexto para hablar herejías. Exacto. Y esto es correcto, hermano, y la verdad que sí. Entonces, conclusión, Job se quejó. Bastante. Hay dos quejas que yo me quedo mucho de Job. No me acuerdo si es el capítulo 23, donde prácticamente le dice su amargura y su frustración. Y casi, en el 34 le empieza a cuestionar si es justo. Pero yo creo que la diferencia es la integridad del corazón. Así es. A mí me dijeron muchas veces en algunos lugares, no te quejes, agradece. Agradece. Pero claro, o sea, solamente que la Biblia es un todo, es un rompecabezas completo. La Biblia habla de tener gozo, la Biblia habla de agradecer a Dios, la Biblia habla de, como Pablo, que alabó en medio de la frustración, pero también habla de la humanidad que tenemos, ¿no? Ahorita hablábamos de los salmos. Así es. No estaba nada santos, nada bonitos a veces lo que decía el salmista, ¿verdad? No. Casi quería derramar sangre inocente a causa de su enojo. Así es. Pero yo lo que veo es que si derramamos nuestro corazón honestamente con Dios, Él nos va a ayudar. Eso es sin lugar a duda cierto, mi querido pastor Luis. Y es lo que debemos de comprender, porque al fin de cuentas somos hombres. Tenemos emociones, tenemos circunstancias por las cuales pasamos en la vida, y en algún momento de nuestras vidas pues tuvimos la necesidad de manifestar alguna queja delante de Dios. Y lo que yo he aprendido aquí en la Biblia es que hay maneras de presentar tu queja. Así es. Hay maneras de presentar tu queja, pero qué bendición el poder tener este tiempo de platicar acerca de verdades, ¿verdad? Como dice el título, no todo lo que brilla es Biblia, lo que estamos comentando, las cosas que a veces se dicen de boca en boca, como por ejemplo hemos escuchado también esto de que el apóstol Pablo fue derribado de un caballo. ¿Qué piensas de esto? ¿De qué color era el caballo? Yo he escuchado predicaciones de eso, brother. No estoy mintiendo y ustedes me conocen quiénes son, pero a lo mejor hasta yo alguna vez prediqué eso. O sea, no está mal equivocarse, pero en el instituto nos enseñan, ¿no? Exégesis y eisiegesis. Exégesis es el estudio de la escritura y junto con la hermenéutica, y la eisiegesis es la interpretación que tú le das. Así es. ¿Verdad? Y no hablamos de que si iba en un caballo, no, porque no lo sabemos. El tema es que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado de apegarnos al texto. No digamos cosas que no están ahí. Dios no necesita que le agreguemos drama, ¿sabes? Dios no necesita esa ayudita. Él solo la puede hacer. Entonces, si iba en un caballo o iba caminando, la esencia o el espíritu del mensaje es que el Señor se encontró con Saulo, lo derribó y hubo un cambio en su vida. Así es. Porque también he escuchado cristianos de años que me dicen dos cosas. Primero, un hermanito, 15 años en el evangelio, va a culto todos los domingos. ¿Cómo que no viene el caballo, Luis? Le dije, hermano, tú eres cristiano antes que yo, brother. ¿Cómo tú me dices eso a mí? No, abre Hechos y abrimos Hechos y es que tu versión está mal y es la Reina Valera, es el texto Receptus, o sea, pues es el que siempre hemos usado. Y lo que sí creo que no se vale es tener discusiones sin sentido. Así es. ¿Cómo ves? Es correcto, es que la verdad que la misma Biblia es la que te va a abrir los ojos
y debemos tener mucho cuidado porque de esa manera la gente se va alejando de la verdad que quiere manifestar la palabra de Dios. Y como decías tú, hay algunas personas que han caído en esos errores de querer pues trabajar en las emociones, ¿no? Porque también algunas personas los hemos visto que a través de las emociones querer tener esa atmósfera o crear esa atmósfera. Yo siempre he pensado que nosotros no necesitamos crear ninguna atmósfera, o sea, la misma palabra de Dios es la que va a crear todas las cosas, como bien lo dices tú. Y aquí aprovechando, o sea, como dices tú en el libro de los Hechos, pues no encontramos ningún caballo, si era blanco, si era azabache o si colorado, era cuatraigo, decía mi abuelo. Pero también aquí cabe resaltar eso que dice que Dios le cambió el nombre a Saulo. Uh-huh. ¿Qué piensas de eso? Muy interesante, muy interesante. Primero, si Pablo se hubiera quedado un caballo, se hubiera quebrado la cadera. Entonces, usando un poquito de mi lógica, no sé, o sea, no quiero entrar en debates que no llevan a ningún lado, pero imagínate Pablo en su caballo cantando y de repente se cae y el caballo se le cae encima. Pues a lo mejor lo hubiera leído un poquito, ¿no? No es muy esencial. Pero Saulo era el nombre hebreo. Pablo era su nombre romano. Es más probable que sea por ahí el tema del nombre. Y a mí me llama mucho la atención y en estos diálogos teológicos de un pastor muy apreciado por nosotros, es importante mencionar que Pablo no era cualquier apóstol. Pablo era un hombre, era el preparado. Así es. Él nos dejó prácticamente la doctrina de todo el Nuevo Testamento, pero vaya, con todo respeto al que tiene las llaves del cielo, según algunos, pues Pablo tenía una preparación diferente. Los textos que él escribe se nota, a veces, dice Pedro, a veces hasta difícil de entender las cartas del hermano Pablo, ¿no? Pero es por la misma preparación que él tenía. Entonces yo creo que sí es necesario que quien quiere servir a Dios, que buena cosa desea, o quien tiene un llamado, pues se prepare. Se prepare. Que tenga una buena preparación es importante. Y que tenga un encuentro con Cristo. Así es. Como Pablo. Tiene que ser una cosa con la otra. Sí. ¿Sabes qué también me gusta de Pablo? Y te dejo que tú opines. Que Pablo, a pesar de ser un maestro de la ley, no se arrancó como loquito a predicar el evangelio. No. Se fue, creo que 3 años a Arabia y tuvo humildad para ser enseñado de nuevo. Son los procesos a los que Dios te somete. Toda obra tiene que tener un proceso. No puedes empezar antes ni puedes empezar después. Cuando es en el momento justo que Dios tiene para ti, determinado, y tienes que ser entendido. Pablo tuvo esa preparación, sí, fariseo de fariseos, dice la palabra, instruido en toda letra. A los pies de Gamaliel. Así es, pero él fue preparado por el mismo Espíritu de Dios. 3 años nomás. Preparado por el mismo Espíritu de Dios. Entonces es algo impresionante toda la obra literaria que nos dejó Pablo en el Nuevo Testamento. Es una cosa impresionante, pero como lo comentamos, volvemos a decir lo mismo, lo que se dice de boca en boca, a veces por no profundizar, por no escudriñar, por no leer, como por ejemplo esto que también se dice mucho, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y ahí todos nos imaginamos una aguja de coser. Algunos otros dicen, no, es una puerta que está en las puertas de Jerusalén por el cual un camello entra, pero tiene que entrar arrodillado. Y hay muchas vertientes. ¿Tú qué piensas de este punto? Bueno, antes de pasar a ese punto, darle las gracias al caballo de Pablo, ¿verdad? Porque si no hubiera ido a él, a lo mejor no se caía. No se caía el hermano Pablo. Sí, fíjate que una cosa que yo quiero hacer es a través de estos espacios, sí, que sacan un poco de ironía, con lentes oscuros si lo quieres ver, pero inquietar a la iglesia y a los líderes a que escudriñen. Porque ahí ahorita estamos hablando de varios pasajes muy sencillos, no nos estamos metiendo en nada polémico, no. ¿Verdad? Simplemente son pedacitos que a veces asumimos, una hoja del árbol no cae sino de su voluntad. Yo he escuchado pastores que lo predican. Y uno en particular, amigo mío, que le dije, oye, hermano, ya no uses esa, bro. Esa no viene ahí.
Y adrede la decía yo, hermano, es que ya no seas necio, Chihuahua, o sea, usa otro ejemplo, ya estás cayendo en necedad. Pero bueno, aquí en el punto del camello, fíjate que hay varias teorías. Yo la que conozco, hablo la que yo conozco. Si alguien tiene otra, bienvenido. Pero la Biblia arqueológica, que está hecha y reconocida por institutos bíblicos, habla de que hay una postura muy famosa. La más conocida que en el gremio donde andamos se conoce es la de la puerta de Jerusalén. Ajá. Y yo he escuchado hasta predicaciones bien bonitas de que cómo tienes que humillarte para entrar a los pies de Cristo, algo así. Y el mensaje está muy padre, pero vuelvo a lo mismo. Eso es eisegesis. Y ese es el motivo por el que apedrearon a Cristo. Habéis oído que fue dicho, pero yo les digo que la verdad es esta. Y no nos gusta escuchar la verdad. La Biblia arqueológica, Wayne Grudem, la enciclopedia bíblica CLIE del 2014, antes de que cambiaran un poquito de dirección los hermanitos de Sociedades Bíblicas Unidas, habla de que no hay evidencia arqueológica de que esa puerta existía en los tiempos de Jesús. Y cuando yo leí eso, me puse a pensar un chorro, decir, ¿habré predicado yo eso? Y me dio mucho temor, Rolando, porque uno como pastor y como líder, creo que tiene que tener temor de lo que enseña. Claro. Y si se equivoca, se vale, o sea, somos humanos. Definitivo. Pero creo que es válido tener ese corazón de decir, quiero estar lo más correcto posible, Señor. No quiero andar inventando las historias a la Biblia. ¿Para qué le meto drama donde no se ocupa? Pareciera ser, y esto insisto, alguien puede tener otra postura, lo único que le pido es que pues traiga un argumento, dan un video de YouTube o una página de Google, que esa postura empezó a hacerse famosa por ahí del siglo XVI. Okay. Sin entrar en polémicas, que es más o menos a partir de cuando empieza la teoría no la teoría, la postura del rapto, que también muchos años no se dijo, pero aquí no vamos a entrar en temas muy polémicos, ¿verdad? Yo también creo en el rapto, para que no se vayan a decirme cosas. Pero aquí lo que yo veo es, por ejemplo, a mí eso me confrontó. ¿Cómo reacciona un cristiano, un predicador de tiempo, cuando le dicen, eso que estás diciendo no viene en la Biblia? Y no, que sí, a ver, pruébamelo. No, es que a ver, tráeme un ejemplo, tráeme algo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo crees que reaccione la hermandad en Cristo, estimado? Son temas profundos, son temas en el cual debemos de investigar. Y pienso yo que, bueno, el Señor Jesucristo siempre usaba este tipo de ejemplos, ¿no? Para poder dar ese mensaje. Y es donde debemos de investigar bien qué es lo que Él quería dar a entender con estos mensajes y ejemplos que daba, con cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? Y como dices tú, esto de que esta puerta de la cual se habla fue en el siglo... Ahí empezó la postura. Ahí empezó la postura, en el siglo XVI. Porque yo también he visto videos en YouTube, he visto videos que yo también meten mucho ese tipo de cosas. Escuché otra vertiente que decían que era el nudo de un camello, era un nudo, perdón, que hacían los marineros. Con el pelo del camello. Y lo pasaban por un orificio que era la aguja que estaba en los barcos. Entonces, vámonos al mensaje, lo que quiso decir Jesús. Exacto. ¿Verdad? Lo que Él quiso revelar a través de este ejemplo. Y eso es muy importante porque hay, como decimos, contexto. Está hablando la parábola no la parábola, está hablando el joven rico, ¿verdad? Así es. Está hablando el joven rico. Hay varios pasajes que sustentan que el amor a las riquezas es un problema. Así es. ¿Verdad? No la riqueza per se, sino el amor a la riqueza. Así es. Entonces, está hablando del joven rico, está hablando de que él era imposible dejar sus riquezas. Seguido, o sea, estamos dando todo el pasaje, los apóstoles, no del rap, los discípulos dicen, Señor, ¿quién podrá salvarse? Así es. Y dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Probablemente, si somos muy puristas, el Señor Jesús podría haber estado usando una hipérbole, ¿verdad? Algo imposible de cumplir,
para que entendiéramos que es imposible entrar en el reino si amamos el dinero, Así es. ¿verdad? O sea, el mensaje que quería dar. No hay necesidad de agregarle. No le eches feria de más. No extenderle, no le quites ni le pongas. No le Así es pongas. como el Señor lo dice y lo comenta. Y es algo muy importante que debemos de considerar, porque, como dices tú, nos desviamos tanto del mensaje central, que es lo que Él quiere decir, y nos estamos olvidando de quién iba a ser salvo por estar buscando si era una puerta, si era un nudo, si era otra cosa. Y lo que Él quería era llamar nuestra atención y decir, reacciona. Deja las riquezas. Deja las riquezas y busca El reino de los Dios. cielos. Así es. Sí, Es algo hermano. que debemos de ver. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa y retomamos en menos de lo que canta el gallo? Ah, esa es otra. ¿La quieres tocar? Yo creo que sería buena. Ahorita lo Pero yo hablamos creo de que voladita. después lo vemos rapidito, volvemos. Lily Design. Contamos con una amplia gama de artículos personalizados como sudaderas, playeras, reconocimientos, tazas, termos, invitaciones, etiquetas, cajitas para pastel, etiquetas vinil, etc. Lily Design. Búscanos en todas las redes sociales o al 811-954-9748. Lily Design. Y recuerda, todo lo que quieras para impresión de camisas, tazas, termos, solamente en un lugar. Lily Design. Y recuerda estar al pendiente de las promociones, porque pronto tendremos aquí algunos regalitos de nuestros patrocinadores. Sí, descuentos especiales para iglesias, y si les das mi código hashtag cosas que la Biblia nunca dijo, te van a hacer una promoción especial. Imagínate, oye, siento que esto fue como una señal divina, porque yo andaba buscando un lugar donde imprimir algunas camisas. Siento que Dios me está hablando por este Las lado. escuelitas del campamento, hermano. Usted pide una señal. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿De qué? De pedir señal. Depende. O sea, viene de la Biblia. Isaac Ajá. pidió. ¿Quién más? Gedeón Gedeón. pidió. ¿Quién más? Pues varios, ¿no? Hay muchas historias Hay bastantitas. en las cuales se pidió señal. Pero yo creo que el problema es el abuso. El abuso de pedir señal. El abuso en el consumo de esto es nocivo. Porque imagínate la muchacha, está enamorada. Si pasa un carro rojo, me caso con él. Oh, Pasa un Mazda, se casa, y a los 2 años me la traen como costal de box. ¿Es culpa de Dios? No, son las decisiones que tomamos, hermano. Fíjate que yo siempre he crecido, en un ambiente en el que se creía que Dios hizo a una mujer para ti. Y vi varias gente que cometió errores muy feos en sus noviazgos. Porque no, es que ella es la que Dios hizo para mí. Pero la Biblia habla de un libre albedrío, de las decisiones, de muchas cosas. Yo creo que, como dice la Biblia, no sé, creo que es Proverbios, que la mujer sabe y fija su casa, pero hay un pasaje que dice que la esposa o la mujer es dádiva de Dios. Así es. Dios es quien nos da la dádiva de la mujer. Pero yo creo que nos da la gracia para seleccionar continuo. No que hizo a una para mí. Porque luego si se le bota la canica, entonces ¿con quién me voy a quedar? Es algo importante, ¿no? Las decisiones que tomas. Es algo importante. Uno tiene que tomar decisiones con sabiduría. ¿Sí? No en base en... Como lo dijiste, en señal, oye, si vuela un pájaro, esto es así, pues los pájaros van a estar volando. Van a estar pasando carros rojos, morados, verdes. Es el carro que más hay en Monterrey. Así es. Pero muchas las veces la gente se va de esa manera, y al pedir señal, yo siento, mi pensamiento es decir, como si yo estuviera dudando, ¿no? de la voluntad de Dios en mi vida, o como si estuviera buscando alguna justificación para poder hacer algo, cuando todo tiene que ser en base a una decisión. Y tu decisión tiene que ser sólida. Y escudriñan las escrituras, manito. Sí.
Porque pides mucha señal, pero no abres la Biblia. Es correcto. Eso es algo correctísimo. Oye, no hay por ahí una Biblia, pero a todos nos ha pasado que abres la Biblia y hay un pasaje y Dios te habla. Claro, o sea, si alguien es ateo y quiere creer que Dios existe, esa es una de las pruebas que Dios existe. Esa y que la iglesia no nos hemos destruido entre nosotros. Es una prueba de que Dios existe. Así es. Pero, mijo, lea la Biblia. Léala. O sea, quiere abrir la Biblia. ¿Usted quiere dedicarle 45 segundos a que Dios le dé la dirección de su vida haciéndole así? Pues no abuses, hermanito. Léyale. Tenemos que leer todo, Sí. texto y contexto, para poder tener una buena decisión, porque pues la palabra es sabiduría, te da sabiduría. Yo creo que a partir de que me volví creyente o cristiano y empecé a leer la Biblia y no estoy jugando, yo sí creo que me hice más listo. Definitivamente, la palabra Creo que me dio sabiduría. te da sabiduría. Te da Oye, sabiduría, no hay de otra. Y hablando de sabiduría, había un hermanito ahí de mal carácter, se llama Jef, ¿te lo ubicas? Sí, ¿cómo no? Tiempo de los jueces. ¿no? Ajá. Salen de Egipto, chorros de ídolos, chorros de quejas, se mueren y se levanta una generación que no había conocido el nombre de Dios. Así es. Y tú no lees en la historia de la Biblia cosas más atroces que la que hicieron esos israelitas. Uno, muy triste el hecho, rebanó Así a es. su concubina, a su mujer. sí. Otro andaba haciendo querubines o serafines, o no sé qué quería que le pagaran. Pero hablando del contexto, ¿verdad? Yo soy mucho de contexto y no se me enojen. Pero también he escuchado hermanos de años y algunos servidores, líderes en la iglesia, que piensan que Dios le mandó a Jefte a sacrificar a su hija. ¿Tú qué crees, hermano? Yo pienso que es algo muy delicado y es un tema que debemos de profundizar más. ¿Qué dice la ley de Dios acerca de los sacrificios humanos? Quiero obediencia. O sea, no de sacrificios de viandas o corderos. Les dijo claramente que no actuaran como los pueblos paganos que sacrificaban a sus hijos Exactamente. y a las personas. Por eso Dijo te comento Dios. que quiere obediencia, porque no estás entendiendo lo que está pidiendo el Señor. ¿Y sabes qué pasaba? Como ahorita ese pueblo no leía la Biblia. Bueno, la ley. Y no estoy inventando. Tú te vas después al libro de los reyes o de las crónicas y dice que un rey se encontró los rollos de la ley por ahí. Entonces, a mí se me hace muy complicado creer. Ahora, ojo, por eso hay que leer la Biblia con cuidado, porque dice, si la primera persona, dijo Jefte, la primera persona que pase yo la voy a sacrificar, Dios. El hecho de que tú digas, y Dios no manda un ángel a estorbarte, no quiere decir que es su voluntad, porque para eso te dio tu ley, para que la estudiaras. Así es. Y si la ley dice de Dios que no haga sacrificios de gente, pues no haga sacrificios de gente. Ahora hay teorías que si la sacrificó, que si no la sacrificó, que si la consagró como la primera monja de la historia. Puede ser, pero yo creo que no debemos de tener miedo a creer lo que dice la ley. No. Si la ley dice que no debemos hacer sacrificios humanos, no hay manera de que sea agradable para Dios que mates a un cristiano, ¿verdad? No Así me vayan luego a andar diciendo que Dios les dijo que hicieran ahí una barbarie, hermano. Son cosas que debemos de tener mucho cuidado y leer bien, como dices tú, la escritura, ir a la luz de la palabra. Algunas otras cuestiones, hermano, tengo una duda que muchos han dicho y demás. ¿Los ángeles tienen plumas? ¿Tienen alas? Depende cuáles ángeles. ¿Los ángeles azules? ¿O cuáles? ¿Qué dice la escritura? Dice la escritura que hay varios seres espirituales, ¿no? Están los serafines, están los querubines, si no me equivoco, no quiero decir algo que no esté ahí, si no me cortan. Están los seres vivientes. Sí es. Y los serafines, si no me equivoco, son los que traen 6 alas, ¿no? Ajá. Con 4 se tapan y con 2 vuelan. Así por es. la santidad de Dios. Que Así es un tema es. muy interesante, Muy la santidad de interesante. Dios. Es algo muy interesante estudiar. Pero yo en la tarde hablaba con un familiar y estaba mostrándole el bosquejo. Y le decía, oye, me decía, ¿a poco los ángeles no tienen alas? Le dije, no, pues
no que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor en otra Biblia o en Red Bull que te da alas, o yo no sé. Pero no dice que los ángeles tengan alas. No dice, yo no sé si tengan, pero no dice. Dice que el Señor con sus plumas te cubrirá. Así es. Pero un monito con aureola, güerito, aparte. Tiene que ser güero, ¿verdad? Tiene que ser güero, si no, no Tiene que ser vale. güero, blanquito, afiladito de la cara. Así es. Y con alitas blancas y vestido de túnica. Túnica de como seda. griega. Sí, de parisina. Pues al menos la Biblia no dice. Y no vaya a ser alguien que vio que cayó una pluma en su casa y dijo que lo visitó un ángel. Ajá. Podría ser el ángel de Jehová. Pero al menos la Biblia no dice que Miguel y Gabriel tengan alas. ¿Qué haremos? Pues son temas que solamente leyendo la escritura, hermano. Yo he visto en la palabra que dicen que cuando se presentaron algunos ángeles eran similares A los hombres. a los hombres. Entonces son temas... O temibles porque se hincaban. Es correcto, es correcto. Y cada que la escritura habla de los ángeles, habla de que, por ejemplo, cuando el ángel que vino y movió la piedra del sepulcro de Cristo, ¿verdad? Que dice que los guardias cayeron al suelo, Sí. ¿verdad? Y hemos estudiado en la palabra que cada que un ángel aparecía decía, no teman, por algo será, ¿no? Por eso cuando se han de ver. por eso cuando la gente dice que sueñes con los angelitos, yo digo, ¿seguro? Ya sé. Porque estamos ante quién, o sea, la Biblia dice que los ángeles obedecen a Dios. Exacto. Y no quiero ir más allá, yo creo que en otro tema podríamos hablar de las cosas que van a hacer los ángeles en lo que se menciona en Apocalipsis y en Revelaciones, Abusado. que son temas más profundos, pero son cosas importantes a platicar y a debatir. Hermano, ¿tú qué piensas de ese cuadro que hemos visto por mucho tiempo emblemático, en donde están todos sentados cenando con el Señor? ¿Realmente fue así? Pastor, antes de pasar a eso, quiero pedirle un favor. Dígame. ¿Puedo poner nacimiento en mi arbolito o no puedo? ¿Qué me Hermano. mójese? ¿Qué le puedo decir yo? Yo lo pongo, hombre. Que nazca Cristo en su corazón primero, hermano. Oye, no, pero es que como quiera los cristianos sí, a veces ponemos esferitas de ángeles, he visto. Ah, sí, cómo no. Digo, no sé, no pasa nada, yo no es mi tema ahorita, ¿verdad? Luego Lo que yo platicaremos mando. del árbol de Navidad y de las esferas. Hasta la Coca-Cola, hombre. Todo. Chihuahua. Oye, pero fíjate, yo voy con esto. A mí ahorita que te estoy hablando de esto, ya lo leí, ya lo estudié, ya oré, porque aunque tú me ves así con lentes en la noche, no ando mal, ando bien. Andamos bien. Son lentes, es un personaje, pero pedí mucho de Dios dirección que pueda redarguir y Ajá. llamarte a estudiar. No quiero ver comentarios sin que estudies. Sí. No me gusta la gente así. Pero es difícil que te confronten con algo y es, creo que pedagógico. O sea, Ajá. tanto que te dijeron algo y que te digan que no es así. Y Es- que te des cuenta que no es así. Es complicado. Es complicado, O sea, sí, es es complicado, complicado. bro. No es sencillo. Y no estamos tocando temas como los que ahorita vamos a tocar. O sea, la Santa Cena. Yo no tengo tema. En la casa de mi mamá siempre hubo un reloj. Estaba una imagen de lo que pareciera ser el Señor Jesús y unos apóstoles. No del rap. Ah, por cierto, el nuevo disco de Chura, hermano, ¿cómo se llama? Cenit, escúchenlo, está de Muy bueno. bendición, ya lo escuché, la verdad se lo recomiendo mucho, vale la pena escuchar jóvenes que están haciendo música con un mensaje cristocéntrico, Así es. un mensaje óptimo, un mensaje positivo para poder llegar a los jóvenes, hermano. Así es. Hechura, apóstoles del rap, buenos amigos de este. Hechura y Apóstoles del Rap, la verdad que De este música de mucha bendición. Sí, yo quiero que Johnny me diga dónde compró sus lentes. Sí, ¿verdad? Yo le pregunté y yo creo que no me quiso decir porque no quiere que se los copie. Yo creo que sí. Porque sí, están muy bonitos. Están bonitos los lentes, ¿verdad? Sí. Johnny Herrera, le mandamos un saludo. El arquitecto tipazo. del track, ¿cómo no? Un tipazo. Oye, es bien difícil confrontar las verdades, hermano pastor, pero hay que hacerlo, brother. O sea, yo lo digo de verdad. Cuando el Señor Jesús vino, Él vino contra un sistema político religioso que su mismo pueblo había transformado. Y a mí me costaba mucho creer, no creer, me costaba mucho al principio cuando el Señor decía, habéis oído. Ajá.
Ajá. Y yo me iba a buscar a la ley y no encontraba eso. Dije, ¿por qué dice el Señor eso si no viene? Pues porque no viene en la Biblia. Eran tradiciones orales Así es. que se habían establecido, como las tenemos los cristianos, y es necesario a veces que el Señor venga a romper. Es correcto. Porque habéis oído, pero así no es. Y yo le pido a Dios que sus servidores y sus hijos tengamos un corazón humilde y discernimiento para estar abiertos a escuchar. Porque a los cristianos también nos encanta. Todos creemos que sabemos. ¿Por qué? Todos creemos que sabemos. Y esta pintura, fíjate que tiene unas cosas muy interesantes. Primero, la mesa es una mesa grecorromana de muchos años más adelante. Esa no se usaba en ese momento. Y luego están todos sentados de un lado. Evidentemente no estaban así sentados. Así es. Y no sé si te acuerdas que hace como 20 años se puso muy de moda un libro que se llamaba El Código Da Vinci. Sí, cómo no. Hasta una película hicieron. Hasta una película hicieron. Y luego el segundo libro, Ángeles y Demonios. Sí. ¿Verdad? Y había gente que creía en esa teoría de que a través de esa pintura Da Vinci estaba dando como que señales de la verdad del manto de Cristo y no sé qué. Y hay gente que lo cree. Y si tú no le sabes este negocio, dices, no, sí es cierto, puede ser Da Vinci. Pero si ya más o menos fuiste un discipulado, vas a la iglesia, te gusta orar, leer, eso no tiene nada que ver, hermano. Las mesas eran mesas en U y eran al ras del suelo. Esos chicos eran judíos. Era muy diferente a lo que nos muestran en la pintura, obviamente. Nada que ver. Se sentaban en el suelo casi. ¿Qué me dices de las vestimentas? Los rasgos de las pinturas, europeos, güerito, ojo azul. Bien bonitos. Bien chulos todos. Sí. Hasta ningún muy rasgo, finitos. ningún rasgo judío. Muy finitos. Podemos ver ahí. Imagínate nada más. Sí, son temas que son buenos de buscar, debatir. Y es bueno prepararnos porque por ese tipo de cosas como comentamos, el tener esa preparación, el estudiar, el ser personas preparadas, pero muchos hermanos llegan a decir, no estudies tanto porque si tú estudias mucho te vas a volver loco y te vas a desviar y la mucha letra mata. El espíritu vivifica. Oye, bro, antes de pasar a eso, ¿cuántos años más o menos le calculas a los discípulos que andaban cuando el Señor los llamó? Estaban chavos, hermano, eran jovencitos. ¿Se les hizo fácil? Sí, estaban chavos. Estaban bien chavos. Pero la pintura son señores de como mi edad. Sí. Marcan ahí a personas que dices tú ya centrados así. Ese no. ya paga impuestos Sí. en el templo, ¿verdad? Así es. Sí, y podemos ir a la historia o a la Biblia, pero en el pasaje donde el Señor manda a Pedro a sacar 2 monedas de un pez para pagar el impuesto del templo, ¿cómo no? Sí, nada más los mayores de 20 años pagaban. así es. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, ese dato que estás dando, porque cabe a la pregunta que te hice ahorita. Si tú no estás preparado, no puedes profundizar y no te vas a dar cuenta de eso. Pero a ver, desarróllame eso, ¿cómo que? Más que tienes que pagar. No, no es cierto. Ahí en el templo se tenía que pagar. Viene en la ley que para poder dar la palabra tienes que ser una persona de cierta edad. Así es. Entonces, la Biblia tiene muchas riquezas, pastor, cuando se lee despacito. Yo no soy enemigo. Tengo buenos amigos pastores que les encanta leer la Biblia 2 veces al año. Dios me los bendiga. No tengo nada en contra, son métodos. Yo también lo he hecho. Pero a mí me gusta agarrar 2, 3 libritos al año, estudiarlos, darle una repasadita, repasar los personajes, a lo mejor un poquito ahí de los textos originales, si se puede, una embarradita chiquita ahí nomás, una embarradita de frijoles. Y a lo mejor estudiar un poquito del contexto cultural. ¿Por qué se dice que seas frío o caliente? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Como una vez le dijimos a un muchacho, Dios dice que seas frío o caliente, dijo, que no seas tibio, dijo, yo por eso soy bien frío. Pero es importante estudiar, brother. O sea, ¿sabes qué me llama mucho? Mira, es importante estudiar. Porque dice la palabra de Dios que a través de las Escrituras nos parece que conocemos a Cristo. Ajá. Y es a través de ellas, como ahorita platicaba el otro hermano, antes de empezar el programa, Sí. que es a través
que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así es, definitivo. Y esto que te digo del impuesto del templo, te hace mucho más sentido si conoces un poquito la ley donde dice que tenías que pagar. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Y no quiero profundizar mucho en eso. Yo tengo la gracia de ser teólogo y me encanta la teología porque a mí me hace bien conocer hacia Dios. Es mi manera de conocer al Señor. Pero no hay nada más bonito que un mensaje sencillo. A lo que vas. Directo. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que cuando el Señor Jesús vino, no escogió a nadie del sistema religioso establecido. Así es. Agarró puro laico, indocto, ¿Doctor? y en 3 años los preparó. Sí. Y a mí me da mucha tristeza que había gente ahí muy preparada y el Señor los pasó por enfrente y no lo reconocieron. Eso es muy triste. Es algo terrible. Imagínate, hermano, que pienses que tú tienes todo el conocimiento y toda la verdad y no te des cuenta de quién estaba parado enfrente de ti. A veces era hasta gracioso, ¿no? O sea, hay un estudio de la comedia en el Antiguo Testamento, pero yo creo que el Señor, en el buen humor que tiene, obviamente santo, imagínate que te va pasando, tienes una teofanía, ¿no? Y tú acá leyendo contextos teológicos, ¿no? Y te pasa, dame un pan. Y luego te va a decir, te pasé enfrente, mijito, y no me viste. Así es. Por andar peleándote en TikTok. Sí, muchas de las veces pasamos por alto ese tipo de circunstancias y debemos estar atentos por eso, para poder tener discernimiento y saber qué es lo correcto. Por ejemplo, pastor, ¿qué opina usted de las personas que llegan a jactarse y a decir, Dios me cuida y ella me guía? Hablando de lo que usted sabe que estamos hablando, de gente que se jacta de hablar de Dios, pero pues a cualquier santo Ahí hay varios donde andamos de esos. Yo les he visto las cadenas. Sí, personas que andan adorando, haciendo adoración a esa entidad que fue derrotada por mi Señor en la cruz del Calvario. Mira, a mí no me gusta hablar mal de la gente, ¿verdad? Pero yo no conozco muchos cristianos, digo muchos, a lo mejor sí hay, que anden en eso. Normalmente es gente que anda por otros dogmas, Sí. que anda por allá por Europa. Es que sí, eso es claro, o sea, es claro. Yo te lo digo por gente que yo he escuchado, que me pasó en una ocasión a mí, que en mi trabajo una persona se acercó y estaba diciendo una serie de malas palabras, enojada, y de repente cuando vio que tenía una Biblia empezó a hablar muy bien de Dios, y cuando habló de Dios al final me enseñó una cadena con la imagen de la huesuda, De la muerte. de la huesuda, de la muerte, y me decía, mire, ella me cuida, Dios me protege. Y yo decía, espéreme, Tiro rayada. no podemos estar con los dos equipos. O estás con el ganador o estás con el que perdió. Y le dije yo, ¿sabe qué? Yo estoy con el que ganó. Sí. Aparte de que es peligrosa, espiritualmente hablando, porque hay muchas cosas muy feas que el Señor la reprenda. Sí. Pero tiene mucho que ver con la cultura, brother, porque cada cristianismo en cada región del mundo vive el cristianismo diferente. Ayer platicábamos un poquito Claro, sí. de usos y costumbres, que a lo mejor vamos a ver cristianos de otros lados y vas a decir, esos no son cristianos. Ajá. Y ellos nos van a ver y van a decir, esos no son cristianos. Por eso la importancia de tener la Biblia. Pero en Latinoamérica es un pueblo que desde que nos conquistaron era un pueblo idólatra. Latinoamérica tenía los aztecas, los zapotecas, los incas en el sur. Total, todos eran pueblos que tenían la idiosincrasia o la cultura de la adoración hacia los ídolos, hacia el sol, hacia Tlaloc, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente esa cultura se va volviendo sincretismo religioso, ¿no? O sea, en los ranchos, como platicábamos, llegas a predicar el evangelio, pero traen costumbres. Traen tradiciones muy arraigadas. Por eso, si tú le preguntas, y el domingo hacemos el ejercicio, si tú le preguntas a alguien que trae la cadenita, él puede decir que cree en Dios. Sí. Y luego vamos a hacer un programa de eso, pero ¿sabes cuál es el problema?
que nos encantan las frases pegajosas, ¿no? Dios me cuida, ella me guía. Sí. Hazte un buen eslogan y puedes hacer pedazos a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no conocen la escritura Así es. y se dejan guiar por cualquiera. No ocupas tener doctorado en teología, Pastor Orlando, para saber que la muerte va en contra de Cristo, ¿no? Así es. Sí, claro. Todos vimos la pasión de Cristo. O sea, no se ocupa tanto, hombre, Chihuahua. O sea, no hay manera, o sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. No puedes mezclar tinieblas y luz. La gente está necesitada, quiere favores rápidos, yo lo sé. Pero simplemente en un lugar, o sea, son cuestiones, yo veo, culturales muy arraigadas. Aquí también tienen al Jesús Malverde, ¿no? Hazme Sí, el favor, también el santo de tienen, los narcos. también tienen ahí Tienen- idolatría. Tienen camino al cielo los narcos también, ¿no? Para pedir favores, para mover mugrero. Y se van por otros lugares teniendo al verdadero Dios. No, Al verdadero imagínate, Dios. ¿qué se imaginará alguien que le está pidiendo a Jesús Malverde? O sea, imagínate a Jesús Malverde, suponiendo que escuche quien sea que es esa persona. Imagínate es el santo de los narcos, ¿no? Sí. Según yo. Sí, lo mencionan de esa manera. Supongo que si un narco le pidas porque va a ser narcotráfico. Entonces imagínate a Malverde. Oye, señor, necesito que me ayudes a que mueva esto, que mate 3 personas. No tiene sentido. O sea, nomás de que le eches tantita cabeza, no tiene sentido que le pidas a alguien que haga algo que va en contra de lo que Dios manda. Sí, debemos de tener mucho cuidado con eso. Yo he conocido gente que a veces ha confundido las cosas y debe de centralizarse en Dios, debe de buscar a Dios, debe de buscar la guianza del Espíritu Santo y saber que tenemos un Dios poderoso y que Él es suficiente para todas las cosas y necesidades que tengamos en la vida. Y es muy importante el tener ese conocimiento y ese entendimiento que nosotros debemos de plasmar, vamos a decirlo así, en cada mensaje que podemos dar en las iglesias, en las calles también, en el día a día. O sea, no solamente en las iglesias donde predicamos encerrados en 4 paredes, sino también con la gente que estemos ahí caminando y avanzando y dándoles este mensaje que es muy importante. Que tenemos un Dios que es suficiente, que es poderoso y que no necesitamos más, pastor. Que todo viene en la Escritura y que debemos de profundizar, debemos de buscar más en la Escritura. La palabra lo dice. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque pues ahí es la evidencia de que tenemos un Dios poderoso. Y toda la Escritura pues habla y apunta acerca de Él. Qué pena que siendo el grupo religioso, el cristianismo, catolicismo, al final los que creemos en Cristo, empezamos a fundar universidades. Y los cristianos empezamos a fundar universidades para que la gente leyera. Y ahorita la gente no lee la Biblia. ¿No? Culto de victoria. Amén. Sí. Dios me mostró Sí. billetes que hablan. Y la lectura. Cristales en las manos. Oro. El amarillo del oro. Son cosas que de repente han llegado a las iglesias y hemos dejado de lado el evangelio, que es el tesoro escondido, el tesoro que Dios nos ha revelado, que es lo que se debe de predicar, que yo creo que estaría bien algún día platicar eso, de que hay muchos cristianos que andan corriendo y persiguiendo las señales, cuando la Biblia dice que las señales nos perseguirán a nosotros, ¿verdad? Y hemos dejado eso de lado y tenemos que tener mucho cuidado de eso y profundizar más en las Escrituras. Por eso es bueno prepararse. Y ya le pasó a los seguidores de Cristo. Acuérdate que andaba. Yo me imagino el escenario, estaban emocionados, muy emocionados. Allá anda, el que multiplica los peces. Y era un show. Sí. Por eso algunos han hecho esas predicaciones. A mí no me gusta, pero el showman. Yo tengo un poquito más de miedo de hablar así de mi Señor. Pero bueno, no digo que esté bien o mal, nomás a mí no me gusta. Sí. Pero la gente lo seguía y el Señor dijo, ustedes me siguen porque saben sus vientres. Sí. Y se tenía que alejar. Pero yo espero que la gente, si alguien vio el programa y escuchó algo que dice, no es cierto, sí era una puerta, bueno, ponte a estudiar. Acuérdate que cualquiera puede subir algo a Google. Mucho tiempo, mucha gente cayó en teorías de la conspiración, que a lo mejor lo subió un niño de
12 años, nomás porque decía, estudios demuestran que esto, no sé qué. Un video de YouTube no es una verdad absoluta. Ve y busca patrística, ve y busca los testigos de los escritos que hay, ve y busca algo, ve y busca historia, ve y busca una Biblia arqueológica, ve y busca algo de verdad para que sustentes. Porque incluso uno como pastor también se puede equivocar. Claro, somos hombres. No payasos. Somos hombres y tenemos que tener esa cultura de ir a las escrituras, de ir a las escrituras. Por eso este programa y esta iniciativa que me encanta, no todo lo que brilla es Biblia, y es algo importante que debemos de tener, porque hoy en día la iglesia está siendo engañada, hoy en día la iglesia está siendo controlada, como lo dijo Pedro en su segunda carta, ¿verdad? Que habrá falsos maestros. Poquitos. Falsos apóstoles, ¿verdad? Entonces debemos de estar preparados para esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene cumplimiento. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que más Biblia, más Biblia. También algunos temas que podemos ver más adelante que han sustituido también las canciones, cómo se están escribiendo, pero esos serán otros temas. Por eso yo digo, yo estoy a favor de preparar, de estudiar, de estar profundizando más en las escrituras. ¿Y sabe qué, pastor? Educa a su iglesia o se le va a educar TikTok. Así es. Hay que educarla conforme a las escrituras, porque a nosotros como pastores nos van a pedir cuentas por las almas que el Señor nos está dando. Dese una vuelta por TikTok un viernes que no tenga nada que hacer, pastor, y vea todo el mugrero que hay. Sí. Para que vea quién está yendo a su iglesia. Pero bueno, muchas gracias, Pastor Orlando, por este primer programa. Esperamos que podamos seguir con No todo lo que brilla es Biblia. Es Biblia, así es. No todo lo que brilla es Biblia. Así que los estamos esperando próximamente. Más capítulos, más historias que contar. Y pues bendiciones, pastor. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones.